4 de abril de 2023. Hoy es un día glorioso, al menos para mí. Y te cuento por qué. Hoy sale a la venta mi primer libro, El naufragio sereno. Una guía para comprender tu malestar en tiempos de crisis y transformarlo en calma y serenidad. Un libro que he hecho con mucho amor, mucho cariño, mucha entrega, aportando toda la sabiduría de todos estos años. Cuando digo todos estos años me refiero desde ese fatídico 2012 en el que mi mundo, se despedazó por completo. Y hoy, por fin, sale a la venta ya en librerías y en Amazon este maravilloso libro en el que pretendo acompañarte a transitar los procesos de crisis con calma y serenidad. Así que para honrar este momento, este día de hoy, este lanzamiento de este libro que ha supuesto mucho rebuscar, mucho volver a las sombras, mucho transitar y trascender, pues quiero contarte cómo comprender tu malestar en tiempos de crisis y convertirlo en calma y serenidad. Es decir, ¿cuál es el viaje que te propongo a través del libro, pero también obviamente a través de tu vida, para poder vivir los momentos de malestar de una forma calmada y serena? Así que si quieres acompañarme y saber más de lo que vas a encontrarte en este primer libro, en este naufragio sereno, pues acompáñame y te cuento en profundidad. Empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y consciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Antes de adentrarnos en este apasionante viaje en este episodio de hoy, sobre cómo comprender tu malestar en tiempos de crisis y convertirlo en calma y serenidad, viaje que, por cierto, te recomiendo que ahondes a través del libro, obviamente, porque está todo mucho más detallado, quiero contarte el porqué del título. ¿Por qué el naufragio sereno? Estarás de acuerdo conmigo que normalmente, por definición, un naufragio de sereno tiene más bien poco. Es más, un naufragio suele ser un suceso muy dramático en el que lo que se caracteriza es la pérdida, ya sea pérdidas afectivas como pérdidas materiales. De ahí que el lema de este viaje, de este libro, es invierte en aquello que un naufragio no te pueda arrebatar. Porque a pesar de que, como te voy a contar ahora, estos naufragios son absolutamente imprescindibles y no son opcionales, o sea, los vas a pasar sí o sí, lo interesante aquí es que el foco de tu atención, el foco de tu trabajo, esté colocado siempre en aquello que no pueda serte arrebatado por más vendavales que aparezcan, por más naufragios que aparezcan, ¿no? Eso no significa que vayas a vivir el naufragio, que vayas a vivir los malos momentos, los momentos de pérdida, de una manera alegre, feliz, ni mucho menos, sino que la serenidad, entendida como una emoción acogedora y como muy nodriza, lo que va a permitirte es que transites por todas tus emociones con calma, con ecuanimidad, con observación. Pero evidentemente, como yo siempre digo, la serenidad no crece en los árboles y es importante cultivarla y saber cómo hacerlo. Entonces, cuando combinamos este concepto de naufragar, que es un concepto asociado a la pérdida, al drama, y lo combinamos con la serenidad, que es esta emoción acogedora, que nos permite experimentarnos desde varios puntos de vista, pero sin en ningún momento perder nuestro centro, lo que sale resultante entonces es un proceso de vida, porque aunque nos parezca terrible, las crisis también forman parte de la vida, también son etapas vitales, pues vivirlas de una manera lo más centrada y más conectada con nosotros posible, ¿no? Y este es un poco el objetivo del libro y un poco también mi propósito, ¿no? El por qué y el para qué estoy aquí haciendo esto, hablándote cada semana sobre temas de autoconocimiento, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de tener herramientas para que tú puedas mirar dentro, gestionarte, saber cómo utilizar tu mente, utilizar tus pensamientos, utilizar tu parte más sensible, tu parte más espiritual, utilizar tu cuerpo para
salir de situaciones complejas, para transitar las situaciones complejas y para expresar y experimentar pues el máximo potencial que hay en ti, ¿no? Sea lo que signifique el máximo potencial en cada momento de tu presente, que esto es otro tema que daría para otro podcast. Dicho esto, ahora que sabes el porqué del naufragio sereno, vamos a adentrarnos en cómo comprender este malestar en tiempos de crisis y convertirlo en calma y serenidad. Y lo primero es la parte de la comprensión, porque no podemos alcanzar la serenidad, no podemos alcanzar la calma, no podemos alcanzar la paz si antes no hay comprensión. Eso tiene mucho que ver con lo que siempre digo, y es que para poder llegar a la luz primero tenemos que pasar por las sombras, porque si no, esa luz va a ser una luz un tanto impostada, no va a ser una luz real, ¿no? Necesitamos pasar por estas sombras. Y evidentemente, pues a eso las crisis nos ayudan mogollón, porque cuando uno está en crisis, cuando uno experimenta la pérdida, sea la pérdida desde la dimensión que sea, ya sea porque hemos perdido a un familiar, porque nos ha dejado la pareja, porque nos han echado del trabajo, porque las circunstancias de nuestro exterior han cambiado de la forma que sea, o porque, yo qué sé, nos hemos, de repente pues somos madres o padres y nuestro estilo de vida ha quedado atrás, ¿no? Hemos perdido la forma de vida que teníamos antes, sea como sea, ¿no? Por donde se catalice esta pérdida, lo cierto es que primero necesitamos comprender y luego podemos integrar todo esto desde la calma y la serenidad. Así que el primer paso, lo más importante, es entender que hundirse no es opcional, que las crisis tienen su razón de ser. Hay un porqué y un para qué de las crisis y sobre todo que es posible vivir las crisis como una oportunidad. No me voy a extender mucho en esto. De hecho, yo lo que te animo es a que te pases por elnaufragiosereno.com para que puedas ver los testimonios de esas 5 embajadoras del naufragio sereno que vinieron a compartir sus historias de procesos críticos, porque bueno, pues el mío probablemente ya te lo sabes y lo importante no es lo que yo te cuente solo, sino que puedas ver varios puntos de vista, ¿no? Personas que han pasado por momentos muy complejos y a pesar de ello han sabido sacar la oportunidad detrás de la crisis. Porque sí, la crisis puede ser vivida como una oportunidad y puede ayudarnos a ir hacia adentro, y cuando uno va hacia adentro, entonces el crecimiento es absolutamente exponencial. Pero hay que permitírselo y obviamente hay algunos requisitos, ¿no? Entonces lo primero es entender cuál es la naturaleza de estas crisis, cómo se relacionan, ¿no? con quiénes somos, con nuestra naturaleza cíclica, con la expansión de nuestra conciencia y por lo tanto pues con nuestra evolución. Teniendo siempre en cuenta como 2 cosas muy claras, ¿no? La primera es que nuestra mente, la mente limitada, vive en un sinfín de programaciones que están basadas en estas creencias, estas emociones limitantes, que normalmente su origen es totalmente distorsionado. De hecho, mira si es tal la distorsión que desde la psicología cognitiva, ¿no? Hay listados, ¿no? de las distorsiones cognitivas que perpetuamos a menudo. Por lo tanto, nuestra programación, aquello en lo que basamos nuestra identidad fundamental, tiene un sesgo cognitivo. De manera que cuando aparece la crisis, lo primero que se pone en evidencia es esta distorsión. Así que ya de entrada, la crisis lo que nos permite es darnos cuenta de aquello en lo que nos hemos estado enfocando mal, que hemos estado viendo de una forma distorsionada, de una forma que probablemente no nos hacía nada bien y que hacía que perpetuáramos una serie de creencias limitantes. Pero es que no solo eso, sino que además nuestra estructura biológica, nuestro cerebro, la forma en la que la conciencia se expresa a través de nuestro psicocuerpo, también limita mucho la expresión de quiénes somos, ¿no? Entonces, entender cómo funciona la centralita, el cerebro, nos ayuda a entender la importancia que tienen las crisis precisamente para poder desbloquear partes como muy enquistadas de nuestra biología, ¿no? de nuestra naturaleza. Así que cuando entendemos ya lo primero cómo funcionamos por dentro, tanto a nivel cognitivo como a nivel psicobiológico, podemos empezar a hacer las paces con lo que son las crisis y lo que traen. Luego también es muy importante
todo el tema, digamos, aprendido, porque al fin y al cabo lo que pone en evidencia las crisis, cuando hay este proceso de pérdida, es aquello que realmente nos importa, aquello que nos hiere, ¿no? Aquello que hay detrás y que activan las crisis, ¿no? Estoy pensando especialmente pues, en las creencias limitantes, las expectativas que ponemos, y todo esto tiene que ver en gran parte no solo con cuestiones heredadas, que esto lo explico muy en detalle en el libro, sino que también hay una gran parte de cuestiones aprendidas. Y este catalizador del naufragio tiene mucho que ver pues, con, por ejemplo, la desconexión, ¿no? la desatención con uno mismo, esta necesidad constante de complacer a través del yo ideal, del que ya te he hablado por aquí por el podcast en alguna ocasión, de la influencia que tiene, la gran influencia que tiene nuestra estructura familiar, aquello que hemos aprendido en ella. Obviamente también aquello que hemos aprendido en el entorno sociocultural en el que normalmente nos movemos, las creencias que flotan en ese ambiente y cómo eso nos va condicionando poco a poco. Como millennials, si eres millennial igual que yo, pues el enorme impacto que tienen las redes sociales en nosotros, y cuando digo nosotros me refiero especialmente en nuestro cerebro, desde una perspectiva química, pero también obviamente desde una perspectiva psicológica, ¿no? Y todo esto, como de alguna forma se une a través de esta emoción tan tóxica de la que sabes que tengo aquí como una especie de vendetta personal, que es ni más ni menos que la culpa. La culpa. Por lo tanto, ya de entrada, cuando entendemos lo primero, la naturaleza de las crisis, y luego qué pasa en nuestro contexto para que nos sintamos tan desgraciados cuando aparecen las crisis, podemos también entonces empezar a entender el por qué y el para qué esas crisis están allí y qué es lo que han hecho que se activara todo este proceso. Pero no se acaba aquí, obviamente esto es mucho más profundo. Cuando aparece una crisis, cuando tenemos una pérdida, insisto, por lo que sea, entonces aparece una serie de heridas emocionales que se activan. Y estas heridas están relacionadas con el estilo de apego que tenemos, están relacionadas con los modelos relacionales que hemos tenido en nuestros primeros años de infancia. Entonces, cuanta más información tengamos para saber cómo hemos crecido, qué estilos de apego hemos tenido y por lo tanto qué estilos de apego tenemos con las personas con las que nos rodeamos, con nuestras relaciones más íntimas, sean de pareja, sean de familia, sean compañeros de trabajo, amistades, lo que sea. Y al mismo tiempo sabemos pues de qué pie cojeamos, cuál es la herida profunda, si estamos hablando de rechazo, estamos hablando de abandono, de humillación, de traición y demás. Toda esta información lo que nos permite es entender de qué nos está hablando esta crisis. Ya no es solo por qué me pasa esto, sino que sobre todo es de qué habla sobre mí, qué partes de mí son las que se están viendo afectadas en este proceso crítico. Además, para mí es muy importante, como soy una persona altamente sensible, para mí es muy importante que si también tú lo eres, entiendas cómo puedes detectar esta crisis desde la perspectiva de la alta sensibilidad. Y si no eres una persona altamente sensible, pero estás con una persona altamente sensible, también es importante que sepas cuáles son, digamos, las señales, qué es la alta sensibilidad y, sobre todo, cuáles son las cosas que se mueven en una persona altamente sensible cuando la crisis pues, hace acto de presencia, ¿no? Por lo tanto, ya partiendo de esta base, ya solo con esto que te he contado, tenemos suficiente como para empezar a entendernos, para poder colocarnos en un punto concreto de nuestro proceso crítico y darnos cuenta de qué es lo que está hablando sobre nosotros. Y este es un punto, desde mi perspectiva, absolutamente fundamental, porque cuando tenemos una crisis, lo primero que hacemos es proyectar toda la culpa afuera. Lo que nos han hecho, ¿no? Nos colocamos en una posición un tanto victimista, que es normal, ¿de acuerdo? Pero en este victimismo a veces nos olvidamos de que tenemos parte de responsabilidad en aquello que nos está sucediendo, sobre todo en cuanto a la forma de verlo y de procesarlo, ¿no? En cuanto a qué hacemos con eso que me ha pasado, cómo puedo utilizarlo, digamos, a mi favor. Y esto es muy importante porque lo que implica es que
si queremos realmente comprender nuestro malestar en tiempos de crisis, lo que sí o sí vamos a necesitar es entrar en contacto con la incomodidad y la vulnerabilidad. Y esto, ya te avanzo, que solo lo hacen los valientes. Tengo la enorme fortuna de poder acompañar a personas increíblemente valientes durante sus procesos de transformación en mi vida cotidiana a través de los procesos individuales, ¿vale? Es algo maravilloso de ver cuando, a pesar de que hay momentos de luz, de que hay momentos de sombra, esas personas consiguen conquistarse a sí mismas. Y esto se hace cuando uno asume la responsabilidad, cuando asume el 100% de su bienestar y desde ahí entonces empieza a implementar y a tomar acción. Si no estás dispuesto a conectar con esta incomodidad y con esta incertidumbre, probablemente es que todavía no estás preparado para asumir todo lo que implica transitar el proceso crítico desde la calma y la serenidad. ¿Vale? Y eso no es un juicio, es simplemente el tomar conciencia. Entonces, ya de entrada, con esta primera parte que te he contado, ¿no? Podemos entender por qué hundirse no es opcional y de qué está hablando todo esto sobre nosotros. Pero es que en la segunda parte, lo que pretendo aportarte es precisamente cómo puedes tener un buen naufragio para luego tener un buen reflote. Y para hacerlo, es importante saber cuál es el punto de partida dentro de nuestro proceso crítico, porque estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo cuando te deja la pareja, que meses antes de que te deje la pareja, pero que parece que estáis muy mal, que pues cuando han pasado, por ejemplo, un año desde que te dejó la pareja, desde que, bueno, ¿vale? Hay distintas etapas dentro de un proceso crítico, ¿no? Y cuando hablo del proceso crítico, un poco me inspiro mucho en los procesos de duelo que estableció Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que se establece que son entre 2 semanas y 5 años, depende un poco de cada persona y del proceso, ¿no? En el que cada uno esté. Me refiero a los duelos. Cuando hablo del proceso de crisis, esos son esos momentos en los que uno siente que todo se tambalea, que no sabes muy bien hacia dónde vas, que no sabes muy bien para qué estás aquí, que hay un sinsentido vital en general, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te decía, no es lo mismo si estás al principio, que si estás en medio, que si hacía un tiempo, que depende. Por lo tanto, es importante lo primero entender cómo entramos en este proceso crítico, es decir, en qué momento yo me doy cuenta de que estoy pasando por una crisis, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, te acompaño a identificarte en función del arquetipo, en función de eso que estás sintiendo, de eso que estás pensando, para que desde ahí puedas entender cuál es el sentido evolutivo y el aprendizaje que tienes en esta etapa de tu vida, ¿de acuerdo? Para que me entiendas, por ejemplo, ¿no? La primera etapa de este proceso crítico tiene que ver con la etapa de la inocencia, cuyo arquetipo es el arquetipo del inocente. Y aquí hay pues una falsa sensación de confort, una falsa sensación de seguridad, de que todo va bien, ¿no? Sin embargo, de fondo hay mucha insatisfacción. Hay la sensación de que las cosas son como aburridas, como monótonas, que es como lo de siempre. Y esto implica una serie de creencias y por lo tanto implica también un sentido evolutivo y un aprendizaje. Cuando viene el proceso crítico en sí mismo, cuando estalla todo, lo siguiente que nos encontramos es el arquetipo del huérfano, ¿vale? La etapa en la que hay una cierta sensación de pérdida, ¿no? De no sé qué ha pasado, no lo acabo de asumir, ¿no? Es un poco la fase de negación dentro del duelo, ¿vale? Así que bueno, cada una de las etapas, ¿no? Del proceso de crisis nos aportan una información muy valiosa para entender dónde estamos y sobre todo para saber qué es lo que necesitamos integrar para pasar a la siguiente fase. Algo que también he querido incorporar para ayudarte a esta comprensión profunda de este malestar es la dimensión de la personalidad desde la perspectiva de Carl Jung, ¿vale? Es decir, obviamente no todas las personas vamos a vivir igual por todas las etapas arquetípicas, porque cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, algo que yo te propongo es que, si te apetece, porque sabes que no soy muy fan tampoco de la sobreidentificación con la personalidad o con aspectos de la personalidad, pero bueno, si te apetece, que puedas identificar cuál es tu personalidad dominante y desde ahí puedas entender, vale, pues teniendo en cuenta esta personalidad, teniendo en cuenta esta etapa arquetípica en la que me estoy encontrando ahora, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Vale? Entonces fíjate que poco a poco
como que se van incorporando diferentes informaciones que te van ayudando a comprender este malestar en este momento en el que te encuentras, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, quién eres, cómo te expresas, cuál es el momento en el que tú te has dado cuenta de que estás en el proceso crítico, cuáles son tus heridas, cuáles son tus apegos. Y entonces ya sí, cuando tenemos toda esta base de comprensión amplia, fíjate de lo que estamos hablando, que hemos tenido que mirar mucho dentro, ¿no? Para poder darnos cuenta de qué es lo que se está movilizando tras este proceso de crisis, entonces podemos empezar a convertir todo esto en calma y serenidad. Y de ahí que lo que te explico en el libro precisamente es cómo podemos hacer el cultivo de esta serenidad. Insisto ante la idea de que la serenidad no crece en los árboles y que necesitamos ponernos a ello de una forma activa para poder disfrutar de sus beneficios, ¿vale? Entonces te cuento cómo se puede hacer esto, obviamente. Y luego, cuál es la fórmula que yo practico y que sigo con las personas con las que trabajo a diario para poder tener este naufragio sereno. Es decir, cómo podemos transitar estos momentos que por definición son dolorosos, donde hay pues ansiedad incluso, donde hay tristeza, donde hay emociones que son muy desagradables, cómo podemos utilizar estos momentos y transformarlos en un espacio sereno, ¿vale? Un espacio de calma interna. Entonces, obviamente, pues yo lo que voy haciendo es compartirte cuáles son los distintos pasos y he querido complementar, ¿no? con este libro pues, con un montón de recursos a través de un apartado privado multimedia desde el que puedas empezar a practicar las propuestas, ¿de acuerdo? O sea, que no es simplemente un libro teórico, sino que en todo momento lo que pretendo también es que bajes al sentir, que bajes a practicar, que tengas herramientas para empezar a implementar. Es entonces cuando llegamos, digamos, a la cuarta parte, ¿vale? De este proceso, ¿no? Que tiene que ver con el emerger a esta nueva versión de ti misma, de ti mismo, una vez hemos transitado ya por todas las etapas del proceso crítico. Es decir, cuando finalmente hemos llegado a la etapa de la sabiduría, que está representada por el arquetipo del sabio y que implica pues, la culminación del proceso crítico, donde digamos que la característica principal está regida por la emoción de la gratitud. Miro atrás y me doy cuenta de todo lo que he vivido, agradezco cada cosa que ha sucedido porque me doy cuenta de que sin eso no sería quien soy hoy, ¿no? Entonces, cuando llegamos a este final y emergemos a este nuevo yo, eso lo que implica es un cambio de paradigma. Eso lo que implica es que hay una nueva visión sobre ti, una nueva visión sobre los demás, una nueva visión sobre el entorno, sobre la vida, sobre tu propósito, ¿no? Aquello que tú quieres entregar al mundo. Y entonces empiezan a suceder una serie de efectos colaterales en tus relaciones, en el trabajo, en el sentido mismo de la ayuda, ¿vale? En un montón de cuestiones que obviamente pues es importante tener en cuenta y ponerles luz, ¿no? Así que la idea de fondo de todo esto, el objetivo, es que tengas recursos, que tengas reflexiones y que te aporte sobre todo mucho sosiego, porque una de las cuestiones que es más pesadas, más difíciles de gestionar cuando uno se encuentra en un proceso de crisis es ni más ni menos que la culpa. Y en todo momento a lo largo de este libro lo que pretendo es que te liberes de la culpa a través del autoconocimiento, de entender el por qué y el para qué vives la vida como la vives, la interpretas como la interpretas y te pasa lo que te pasa. Es decir, entender un poco qué se está moviendo dentro de ti, cómo funciona tu cableado interno para que experimentes la realidad de esa manera y obviamente tengas herramientas para poder salir de esto si es que te está generando sufrimiento. Así que, como ves, no se trata de simplemente un libro de mindfulness y meditación en el que te doy herramientas para que sepas cómo estar en calma y serenidad y punto, porque, si te soy sincera, no creo en eso. No creo en que simplemente me siento a meditar y me estoy todo el día contemplando va a ser suficiente. Creo en que es importante abrazar la sombra, poner luz a esta sombra. Por ello, el viaje, ¿no? que planteo para precisamente saber cómo comprender tu malestar en tiempo de crisis y convertirlo en calma y serenidad, pasa primero por mirar de frente a las sombras, mirar los apegos, mirar las heridas, mirar lo que mueve tu personalidad, mirar las etapas arquetípicas, mirar todas estas cuestiones para luego entonces sí
que tengas herramientas para saber cómo cultivar tu calma y tu serenidad gracias a herramientas tan potentes como el mindfulness y la meditación, obviamente, ¿vale? Pero tiene que ser una unión de las dos cosas, no es o una cosa o la otra, sino que desde mi punto de vista lo que genera una mezcla súper potente son las dos cosas. Y bueno, como pues punto valioso, ¿no? Es todo este montón de recursos que vas a poder adquirir si obviamente pues accedes y te compras el libro, ¿no? Además, otra cosa que he querido aportarte, esto es un poco un extra porque me hacía ilusión, tras muchos años de acompañamiento grupal, me he dado cuenta de que hay algo muy mágico cuando uno se permite compartir su vulnerabilidad, ¿no? Así que he creado material para el círculo de lectura, por si a alguien le apetece abrir un círculo de lectura pues con una persona cercana, con 2, 3, no sé, os diría que a lo mejor máximo 5, ¿no? O 7 personas, tampoco muchas, porque lo interesante aquí es ir compartiendo, ¿no? ¿Qué va moviendo en uno este libro? ¿De qué cosas se da cuenta uno cuando va leyendo este libro? Y desde esta intimidad emocional que se genera con personas de confianza, poder abrirnos, ¿no? Y poder expresar cómo estamos en cada momento, sabiéndole poner palabras, ¿no? Que yo creo que es lo bonito de todo esto. Entonces, bueno, esto obviamente si te compras el libro, pues también tienes acceso a este material para que puedas crear tu propio círculo de lectura como a ti te apetezca. Dicho esto, tienes toda la información en elnaufragiosereno.com. Desde ahí vas a poder comprar el libro, vas a poder acceder al primer capítulo gratis por si lo quieres leer antes de comprarlo. Puedes ver el tráiler, lo puedes ver todo, ¿vale? elnaufragiosereno.com, te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Y si finalmente lo compras, será para mí un enorme placer que me mandes un mensaje y me cuentes cómo se ha colocado este libro en ti, qué te ha hecho sentir, si te has sentido identificado, no sé, que me cuentes un poquito a ver cómo se ha colocado. Eso es todo por hoy. No dudes en compartir este episodio con quien sientas que pueda serle útil, ¿no? Y que toda esta información le ayude a crecer y a entenderse mejor, sea por lo que esté pasando. Y como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, por tus valoraciones de 5 estrellas en el podcast y especialmente por suscribirte en calmamental.com. Vuelvo por aquí la próxima semana. Un fuertísimo abrazo y que vaya genial.